A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Puno. Allí gentilmente accede a esta comunicación el doctor José Belón Jara. Él es un reconocido abogado, analista en temas políticos. En su momento ha sido procurador del Estado y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, doctor Belón, muy amable. El gusto, señor José Hernández, el agradecimiento a su persona por la gentileza. 18 fallecidos, un saldo lamentable que se ha registrado ayer en Puno. ¿Cómo analiza usted la situación que se ha registrado en Puno, estas acciones de violencia, estos enfrentamientos, este desborde? Mire, yo creo que acá hay que ser bastante equilibrado y absolutamente neutral para un análisis que pudiera darnos de alguna forma unos visos de salida. Y me parece que sí, existe un descontento social en la región Puno, pero lamentablemente el petitorio no está orientado hacia un descontento social, sino a un descontento más que todo político. Eminentemente la protesta acá en Puno es de tipo político, porque al integrar dentro de las pretensiones y el petitorio de la masa como cambio de gobernante, que se vaya al Congreso o en su defecto la liberación de Castillo, son temas absolutamente políticos que merecen pues una concertación bastante grande. Los temas políticos no tienen salida inmediata, no son de solución inmediata. También sería injusto por el otro lado exigir con un porcentaje de una región o de dos regiones la renuncia de un gobernante. Entonces yo creo que hay que equilibrar ambas posiciones. Desde el punto de vista de violencia, también existe violencia de parte de la población, así como existe a veces mal uso de las armas por parte de la policía. Creo que ambas partes, tanto Estado como población, tienen responsabilidad, y algunos dirigentes que no dan la cara también tienen absoluta responsabilidad. Pero creo que acá el tema responde mayormente a una falta de estrategia también de parte de la gobernante actual y del Consejo de Ministros. Yo creo que los sistemas de inteligencia ya sabían que la tregua, dada desde el 25-24 de diciembre, y que fue producto de una espontánea salida de los dirigentes y de la población juliaqueña, de dar una tregua hasta el 4 de enero, le han dado suficiente tiempo a la presidenta Boluarte y al Consejo de Ministros a fin de que puedan evaluar y analizar y anticiparse a todos estos hechos y buscar estrategias tanto de conversación, de diálogo, como también estrategias policiales, de hacer diligencias, de captura de exdirigentes, de dar a conocer a la población que existe un Estado de Derecho y que existe justicia y que existe investigación. Y adicionalmente también estrategias para poder responder no con balas, sino a nivel de otros estrategias, a fin de evitar, por ejemplo, que una gran cantidad exceda el aforo de una plaza de armas de Puno, donde a lo mucho ingresan 4.000, 5.000 personas, pero el día de ayer se ha visto desbordado por 8, 10.000, hasta 12.000 personas. Entonces, fácilmente se podía negociar. Ustedes hacen la protesta, viene cantidad de gente, pero no van a entrar a la ciudad de Puno porque además existe un peligro constante a la población que vive allá en Puno. Entonces, creo que le faltó estrategias a partir del sistema de inteligencia al gobierno. Es innegable que el gobierno no adoptó las medidas preventivas. Por un lado, el tema de inteligencia, porque ya se conocía, ya se anunciaba que a partir del 4 iban a registrarse acciones de movilización en Sierra Sur, especialmente en Puno. Esto es por un lado. Por otro lado, en la estrategia de buscar canales de comunicación. Si bien es cierto, el gobierno también tiene sus errores, también habría que mirar la contraparte. ¿Verdaderamente hay capacidad, hay voluntad de diálogo por el lado de dirigentes, representantes en Puno? Sí, lamentablemente a veces los malos ejemplos son los que se adoptan muy rápidamente. No sé si se recordará de las protestas de hace algunos años en Chile,
La población no definía dirigentes y lo único que hacía era salir en las tardes y protestar y hacer sus huelgas y sus ingresos a las plazas, etcétera. Y creo que no es una buena práctica, es una malísima práctica porque eso corta el diálogo. Y actualmente en Puno nadie da la cara. El presidente regional comete errores tan graves, pese a que es ex fiscal, un abogado que de alguna forma tiene un mediano conocimiento ya del tema de las leyes, sigue echando leña e indicando que la población quiere asamblea constituyente, cuando él sabe perfectamente que eso es inviable dentro del marco constitucional. Entonces creo que un gobernador que es el líder en este momento máximo en la región Puno, con quien se podría conversar y quien podría servir de enlace, de intermediario entre una población con ciertos sentimientos, resentimientos, con ciertas confusiones respecto a la atención que le tiene el Estado, él podría servir muy bien de enlace, de intermediario. Sin embargo, adopta una posición absolutamente equivocada desde mi punto de vista al poner más leña al fuego e insistir con este tema de la Asamblea Constituyente, cuando podría ser, y como le digo, un intermediario muy eficaz. Entonces yo creo que sí, hay que reconocer que también el gobierno y el premier Otárola tiene pues ese gran problema y esa gran dificultad de que no encuentra aquí en Puno dirigentes que valientemente den la cara y digan queremos esto, ¿no? Y eso pasa más que todo por el tema de que el petitorio, si nos vamos al petitorio en sí, es de imposible ejecución, la renuncia de la presidenta, la inmediata destitución de congresistas, son petitorios que saben ellos perfectamente que no es de inmediata ejecución o de cristalización. Yo creo que también el tema de las masas es la utilización de mucha gente para efectos políticos. Como le decía inicialmente, esta es una protesta política que más allá de protesta social, de protesta económica, de desatención, tiene algunos otros matices que quiere dar a conocer que hay un sistema que está muy mal y que hay que cambiar de sistema. Creo que en el fondo es eso. Esta mañana llegó a Puno una misión de alto nivel del gobierno, encabezado por el viceministro de Gobernanza Territorial. No ha tenido mayor éxito. Muy temprano nosotros conversábamos con el gobernador Richard Janco y él explicaba de manera muy tácita, muy directa, que no iba a sentarse a conversar con representantes del gobierno, ¿no? Porque el único tema que se tenía que ver era la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Hace unos momentos he conversado con el alcalde de la provincia de San Román, Juliaca, el señor Oscar Cáceres, que tiene una mayor disposición, ¿no? Él considera que es necesario conocer cuáles son los puntos de diálogo sobre el cual se puede iniciar la búsqueda de salidas, ¿no? El gobierno tiene pocos espacios, es cierto, pero ¿hasta cuándo se va a seguir cerrando estos espacios? Puno, ¿hasta cuándo va a seguir permaneciendo en esta situación, ¿no? ¿Y hasta cuándo el gobierno va a entender que no puede mantenerse en esa posición de no dialogar, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida? Yo creo que frente a esa coyuntura en la que lamentablemente el gobernador nacional asume una posición absolutamente irracional, y esto lo resalto, porque un gobernador nacional tiene que ser un mini estadista. Si se pide que un presidente de la nación tenga calidades y capacidades estadistas, un gobernador regional mínimamente tiene que ser estadista. Y un estadista y un hombre democrático, de derecho, no puede tomar posiciones radicales como la que él está tomando y negarse al diálogo. En todo caso, él debe acordarse que él no solamente es gobernante del área rural, porque el área rural en Puno es el que está empecinándose en no dialogar de pronto, ni siquiera el área rural diría, sino algunos dirigentes que utilizan a la gente del área rural. Entonces, y el señor Richard Janco no puede autotitularse como defensor o representante solo del área rural. Él también es representante del área urbana, donde hay comerciantes, donde hay transportistas, donde hay gente, emprendedores, y gente que se perjudica a diario con esta situación. Entonces, primer error grande del señor Richard Janco al no querer dialogar con el gobierno nacional. Él es parte del sistema funcional y administrativo del Estado, y él además puede también cometer delito en caso de que se confunda en este tipo de situaciones y acciones que van contra la tranquilidad pública.
Entonces yo creo que él debe reflexionar y, como le reiteré, le decía hace unos minutos, debe ser el intermediario. Y respecto a cómo resolver el tema, lamentablemente cuando no hay diálogo, lo que le corresponde al Estado por mandato constitucional es aplicar las estrategias que la ley misma franquea. Y creo que el toque de queda es una alternativa dolorosa, por cierto, incómoda, por cierto, porque va a generar que mucha gente no pueda movilizarse durante la noche, pero es importante. La militarización incomoda, ¿a quién no le incomoda? Pero lamentablemente, y derechistas e izquierdistas tenemos que entender que lamentablemente para reponer el orden público son medidas necesarias. Y el sistema de inteligencia que trabaje muy aparejadamente con la fiscalía, las fiscalías penales son muy importantes. Los fiscales, yo le comento, cuando yo trabajaba de fiscal de prevención del delito en Puno, sabía salir a las huelgas y levantar las piedras con los policías personalmente, y esta es la forma que la población ve. Si bien es cierto, al policía lo ve con desdén en estos momentos, el uniforme no le cae muy bien, pero a un fiscal sí la población lo ve con mejores ojos. Un fiscal sí puede generar un enlace, un intermedio, y yo creo que acá los fiscales, al momento de intervenir, de hacer las investigaciones, las pesquisas de inteligencia y capturar a aquellos vándalos y separar la paja del trigo, yo creo que va a ser muy importante. Yo convoco al Ministerio Público de Puno, que es el momento en el que tiene que preponderar el liderazgo y trabajar juntamente con la policía en encontrar a los responsables de tantos desmanes. Esta mañana el fiscal supremo Jorge Chávez Cotrina explicaba que un grupo de fiscales están trabajando precisamente para poder determinar a través de las investigaciones de responsabilidades, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es que se pueda determinar cómo ocurrieron los hechos? Porque en realidad esta es una herida muy grande la que va a quedar acá en el país, ¿no? Por la duda, ¿no? ¿Quién cometió mayores excesos? Sí, por supuesto. Felizmente con la tecnología que ahora se tiene, videos, audios y todo lo que los materiales de investigación que se tienen a la mano, yo creo que de alguna forma un fiscal podría acercarse a la verdad, por lo menos jurídica, si no es a la verdad real. Y en esta verdad jurídica se podría determinar algún tipo de responsabilidades de excesos que ha habido de parte de las fuerzas del orden. Pero también por el otro lado se puede determinar quiénes son los vándalos, quiénes son las personas que hacen desmanes, quiénes son aquellos que utilizan las bombas caseras y utilizan en algunos casos armamentos. Entonces yo creo que la esperanza de una investigación fiscal neutral, objetiva, hace que la población también se calme, porque la población dentro sí, y me refiero a la población rural mayormente, porque distingamos los que han protestado activamente en estos últimos días, la población rural y no la población urbana. Entonces la población rural también se dará la tranquilidad de que está en curso una investigación que obviamente no va a ser resuelta en pocos días. Eso toma su tiempo, un proceso tiene sus plazos, pero tiene la esperanza de que se llegará a determinar responsables tanto de un lado como del otro lado, porque no nos olvidemos que también hay policías calcinados, etcétera. En suma y en resumen, hay excesos de ambos lados. Yo creo que hay excesos de ambos lados, y en ese panorama, en esa balanza, las autoridades tienen que tomar la situación en forma absolutamente neutral. Por algo son autoridades absolutamente objetiva. El gobernador regional es el primero en ser llamado a ser un funcionario objetivo, neutral. Él no puede liderar solamente las pretensiones de un solo lado. Él tiene que ser muy equilibrado. En efecto, usted acaba de puntualizar algo meridiano. Los excesos se han cometido en ambos lados, por el lado de la Policía Nacional, la Fuerza Armada, pero también por el lado de los manifestantes. Usted ya recordaba lo que hoy lo ha confirmado el propio presidente del Consejo de Ministros. Un policía fue quemado vivo, ¿no?, por los manifestantes, ¿no? Y en realidad esta noticia, cuando da la vuelta al mundo, nos coloca en una situación de verdad bastante lamentable. Eso tenemos que admitirlo como país, ¿no? Por supuesto, señor Hernández, usted lo ha dicho en una forma muy, muy objetiva. Creo que eso nos perjudica en imagen absolutamente, y no solo en imagen, sino nos deshumaniza ante el mundo. Y creo que ese tipo de actitudes son excesos mayores a lo que uno podría imaginar. Me parece que es el momento en que aquellas personas que quieren sacar
algún rédito político, algún extremista que quiere demostrar que este sistema está mal y hay que destrozarlo, ese extremista yo creo que tiene que reflexionar y decir, ya no insistiré en estas medidas o en estos alicientes que hoy y que utiliza la población. Yo creo que también las intervenciones ilegales de algunas personas como miembros del narcotráfico, miembros de la minería ilegal, miembros de la tala ilegal, que en Puno y en la región existe mucho, hay mucho minero ilegal, y atrás del minero ilegal existen municiones, existe pólvora, existe una serie de cosas que los ayudan y que ellos de pronto están facilitando. Entonces, por eso es que también la policía está fallando en su sistema de inteligencia, porque así como usted no recordará que hace algunas semanas ingresaban camionetas a Lima con algún tipo de objetos contundentes y fueron intervenidos a tiempo, de igual manera debían haber sido intervenidas estos centenares de camionetas, de camiones que llegaban a Puno y llegaban a Juliaca, absolutamente en una actitud amedrentadora. Entonces, esa no es la forma de protesta. Así no protesta Puno ni el área rural. Esas son formas de protesta de otros intereses, de otras personas. Entonces, ahí cabe la inteligencia de la policía, el sistema de inteligencia y también la capacidad de investigación profunda de parte del Ministerio Público. Yo creo que es momento que ese sector de esa población que está exacerbando ya se retire y se haga a un lado. Pienso que el toque de queda va a tener que funcionar. Aprovecho esta comunicación, doctor José Belón Jara, como abogado, como analista político, ex procurador del Estado. Esta mañana en Trujillo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que el Ministerio Público ha decidido abrir una carpeta fiscal contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, a raíz de los 18 fallecidos registrados durante las protestas. ¿De qué manera puede alcanzar responsabilidad? A ver, el derecho del Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo de investigar a una persona, desde el presidente de la República hasta el más humilde, es un derecho objetivo y me parece bien que la fiscal de la Nación demuestre que ella no tiene ningún tipo de preferencias con absolutamente nadie. Durante la investigación se tendrá que recepcionar las pruebas y los elementos de convicción, que ahora son llamados con tanta frecuencia, los elementos de convicción, para determinar fundamentalmente, y esto hay que explicarle a la población, no se trata de que Dina Boluarte sea homicida, de lo que se trata es de una investigación que si sus decisiones han repercutido en forma mediata, o sea, se llama el autor mediato, en forma indirecta, han repercutido y han ocasionado, han provocado para que estas muertes sucedan. Es una investigación fiscal que tiene que ser objetiva, que tiene que tomarse todos los elementos de convicción, las declaraciones, los videos, las testimoniales, los periódicos, etcétera. Una investigación bastante larga donde también la señora Dina Boluarte tendrá que hacer su defensa, tendrá que mostrar sus descargos y por ahí también los agraviados tendrán que hacer llegar todos sus medios probatorios. Entonces, a partir de eso y luego de esa investigación se tendrá que determinar. Yo la verdad que veo un poco complicado poder probar una autoría inmediata cuando ya se dio la norma esta del estado de emergencia. Y cuando hay un estado de emergencia, obviamente que hay una facilidad, facultad y posibilidad de que las Fuerzas Armadas, cuando son vulneradas, cuando ya la masa o los peligros que se dan al orden público, al orden jurídico, al orden social, a la paz social, entonces está facultada legítimamente para el uso del armamento. Entonces, yo creo que este tema es más que todo simbólico y de pronto hay que investigar, y cualquier investigación no es mala en estos momentos. Doctor José Belón Jara, abogado, analista político, ex procurador anticorrupción, ex fiscal, yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación desde Puno a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte, doctor. A usted las gracias, señor Hernández, y siempre un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.